Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede, programa dedicado a este apasionante mundo de la fotografía. En el programa de hoy vamos a estar conversando con Elías Asaf. Él es fotógrafo hondureño dedicado a la fotografía documental. Así que, Elías, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué uso horario nos estén escuchando en este momento. Para Elías, buenas noches, así que bienvenido al programa. Buenas noches, Fede, muchas gracias por la invitación. La verdad que me siento bastante contento y bastante feliz de poder estar participando en tu programa. He escuchado varios de los podcasts que has hecho anteriormente y la verdad que me gusta mucho la manera como abordás, la manera en que también intentás de alguna manera promocionar a los fotógrafos y su fotografía, bueno, en Latinoamérica y en el mundo. Entonces te felicito por eso. Es una iniciativa muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. La verdad nos hemos encontrado con sorpresas muy agradables a nivel de la fotografía, de lo que se hace en Latinoamérica. Por ahí, lamentablemente, o por la vorágine de los tiempos en que vivimos, la inmediatez de las cosas, por ahí como que vamos tan rápido, tan acelerado, que no nos enteramos de muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y yo creo que uno de esos es lo que pasa en Latinoamérica a nivel fotográfico. Por ahí hay rincones, por llamarlo de alguna forma, donde se están haciendo trabajos pero que muy interesantes, y la verdad nos hemos enterado de fotógrafos que no necesariamente tienen algún reconocimiento internacional o tienen una proyección internacional de peso, por llamarlo así, pero que son trabajos que se están haciendo realmente muy interesantes. Y como estamos llegando como una especie de conclusión entre los fotógrafos que hemos estado hablando anteriormente, hay un aporte histórico y cultural que está haciendo la fotografía a las generaciones futuras, que va a ser realmente muy interesante. En tu caso, Elías, vas a ser en este momento embajador fotográfico de Honduras. Sabemos que te dedicas un poquito a te dedicas a la fotografía documental. Estudiaste en Estados Unidos puntualmente el tema de la fotografía, pero también estudiaste comunicaciones y publicidad ahí en El Salvador, ¿correcto? En Honduras, ¿correcto? Sí, así es. Pues mi licenciatura fue en comunicaciones y publicidad en la Universidad Privada de San Pedro Sula, y luego, bueno, eso fue hace muchos años ya. Y luego la parte de fotografía sí es un certificado, digamos que es como un certificado profesional, específicamente en retrato documental, en la Academia de Artes Visuales, ubicada en la ciudad de Santa Fe. Esto es en Nuevo México, Estados Unidos. Entonces eso fue bastante interesante, porque me encontraba en un aula con 15 personas más o menos, y de diferentes partes del mundo. O sea, habían españoles, había gente de la India, había gente de Francia, había gente de Inglaterra, y la mayoría eran de Estados Unidos. Entonces ese intercambio cultural y poder estar haciendo fotografías y aprendiendo fotografía con estas personas realmente le abre uno mucho la visión, y se aprende de la manera de cómo las otras personas ven el mundo y cómo lo tratan de fotografiar. ¿Qué te lleva, si bien ya estabas graduado en el área de comunicaciones, qué te llevó a estudiar fotografía a Estados Unidos? ¿Cómo se da ese primero la idea de fotografía y después llegar a Estados Unidos? Fíjate de que fue gracias a una organización para la cual trabajé como director de comunicaciones. Es una organización que se llama Water for People, o Agua para la Gente. Entonces esta organización, con sede en Denver, Colorado, tiene programas en Latinoamérica, en África y en la India. En el caso de América, nosotros como oficina regional manejábamos toda Centroamérica y Bolivia y Perú. Entonces, como estábamos en este tema, ellos me ofrecieron a mí este certificado como parte de capacitación. Entonces, la verdad que fue una gran fortuna, ¿verdad? Y ellos pues pagaron todo, y yo me fui a estudiar allá, ¿verdad? Entonces, eso fue como una capacitación interna de la ONG. Perfecto. ¿Ya cuánto tiempo tenés en el mundo de la fotografía? Mira que
específicamente en la fotografía, puede ser como que desde el 2009, cuando empecé con Water for People, porque parte de mi trabajo era justamente documentar los proyectos en las zonas rurales donde la organización tenía influencia. Entonces me tocaba mucho documentar historias de éxito, o sea, todo ese tema del storytelling. Entonces ahí fue cuando empecé básicamente la fotografía ya a nivel profesional. Pero antes de eso, en el 2004, yo inicié con una productora de televisión, pero más video, ¿verdad? Entonces hacía muchos comerciales corporativos para comidas rápidas, entonces es muy alejado de lo que hago ahora mismo. Entonces estuve con esa productora del 2004 al 2009, y en el 2009 que empiezo con Water for People, entonces ya incluyo en mi parte profesional la fotografía documental. ¿Recuerdas cómo fueron esos primeros trabajos en el campo de la fotografía documental? Tus inicios, tus primeros pasos. Fíjate que era tan ignorante de la fotografía que me compré una cámara malísima. O sea, hice que la organización se comprara una cámara muy mala. Incluso no era ni de lentes intercambiables, era un point and shoot básicamente. Y yo veo esas fotografías y la verdad es malísimo, ¿no? O sea, unas fotografías que, bueno, pero es parte de aprender, ¿no? Es parte de madurar, y así fue. O sea, salía con esa camarita a las comunidades y empezaba a fotografiar las familias, los proyectos. Eran proyectos de agua y saneamiento básicamente, y así empecé, ¿verdad? Luego fui viendo algunos videos en YouTube, viendo sobre composición, o sea, toda esa parte no la manejaba. Toda esa parte al inicio fue bastante autodidacta, y luego, pues en el 2012 fue cuando tuve la oportunidad de poder ya viajar a Santa Fe, y ahí definitivamente fue mi despertar, pues, en la fotografía documental. Si te digo o si te hago la apuesta de que después de este trayecto ya un poco más curtido en el mundo de la fotografía, te digo que tenés que volver a hacer un trabajo con la primera cámara, hoy sí, ¿te animás a hacerlo o decís no, me quedo con lo que tengo hoy en día? No, al final claro que sí, porque al final sí sabemos que la cámara, pues mientras haga fotos, lo que realmente influye es la manera como vemos, ¿verdad? Claro. Cómo vemos y cómo componemos y cómo manejamos la luz. Entonces la cámara al final, hasta con el celular sale buena fotografía, siempre y cuando sepas dónde apuntar. Acá siempre hacemos esa analogía o ese estudio de decir, bueno, es tan importante, ¿qué es más importante, la cámara o el fotógrafo? Y siempre la mayoría dice, no, la cámara es importante, pero sin un buen fotógrafo, sin alguien que la sepa manejar, la cámara no hace la foto sola. Entonces, bueno, ya tenemos otro caso más, que no hace falta una cámara muy, muy costosa ni muy actualizada para hacer grandes fotos. El contenido es lo que realmente interesa en el mundo de la fotografía, sobre todo en el campo de la fotografía documental, que es donde estás. Ahora, Elías, ¿qué descubriste a nivel fotográfico? Me imagino que fueron trabajos que hiciste ahí en Honduras, que recorriste regiones de Honduras. Si es así, bien, y si no, bueno, aclárame. Pero ¿qué empezaste a descubrir de Honduras cuando empezaste a hacer estos trabajos? Fíjate que, como te digo, al principio es interesante porque aparte de Honduras también viajamos a Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Perú y Bolivia. Y lo que descubrí básicamente es que la fotografía documental existe un segundo nada más, un segundo donde uno tiene que estar como conectado con el sujeto que vamos a fotografiar para poder capturar esa expresión donde las personas se quitan esa máscara que generalmente todos nos ponemos cuando estamos frente a una cámara, como querer tratar de disimular algo para vernos bien frente a la cámara, pero realmente no somos eso. Entonces, pero siempre existe un momento que las personas se bajan esa máscara, y es ahí donde tratamos de lograr ese retrato, ¿verdad? Ese retrato documental. Y básicamente yo lo que descubrí es poder identificar ese momento, ¿verdad? No siempre lo logro, pero en varios casos he logrado identificar ese momento,
y para conseguir un retrato realmente documental y no un retrato posado. Cuando me hablabas de ese antifaz que se ponen las personas a veces cuando van a hacerse una foto, cuando se le van a tomar una foto, me hiciste acordar, hay una visión, sobre todo no sé si te ha tocado, si has vivido la experiencia de comunidades aborígenes, que ellos tienen la idea, normalmente ellos no ven a la cámara cuando se les va a hacer la foto, porque dice que la cámara fotográfica, si la ves directamente al lente, les atrapa el alma. Entonces que ellos se pueden hacer fotos, se dejan hacer fotos, pero normalmente no aparecen o en la foto no salen viendo hacia la cámara. Tienen un poco como que... Sí. Sí, eso me pasó en Cochabamba, en Bolivia, ¿verdad? Porque ahí sí, la mayoría de los retratos, y ahora que haces esa referencia, sí, la mayoría de los retratos en Cochabamba, las personas nunca miraban directamente a la cámara, siempre, no sé si era pena o el tema del robo del alma, yo creo que era más pena, ¿verdad? Entonces yo lo que hacía realmente era darles la cámara a ellos para que se fotografiaran entre sí. Claro. Entonces ya de esa manera como que rompía el hielo, ¿verdad? Y conseguía la confianza de ellos. Otra cosa que me ha servido mucho es cuando yo voy a comunidades que están muy alejadas y tengo que pasar varios días ahí, yo lo primero que hago es salir a caminar y a conocer a las personas y a tratar de conversar con las personas cuando son comunidades muy alejadas, cuando son comunidades así de indígenas o de campesinos, y salgo sin la cámara. Simplemente salgo yo para que me vean, platico, los invito a una gaseosa, a cualquier cosa, y luego en el segundo día, entonces ya cuando ellos me han visto y se han adaptado, se han acostumbrado a mi presencia, cuando son comunidades muy pequeñas y poder lograr eso, entonces ya el segundo día sí salgo con la cámara a fotografiar, ¿verdad? Claro. Y eso me ha ayudado mucho para bajar esas barreras, ¿verdad? Porque generalmente cuando llegas de presto con una cámara, entonces ahí sí hay mucha resistencia, ¿verdad? Pero si vas un día y solamente vas como turista, como amigo, y a que te conozcan, antes de sacar la cámara es mucho mejor. Por lo menos a mí me ha funcionado así. Claro, sí, la cámara fotográfica tiene algo intimidante para quienes no están acostumbrados a hacerse fotos. Incluso hay muchos fotógrafos que prefieren no ser fotografiados en ningún contexto por un tema de cierto recelo con la fotografía, y ellos son los fotógrafos, así que saca cuenta. Elías, sos de desarrollar proyectos, como dicen por estos lados, de largo aliento, proyectos de tiempos muy prolongados, o tu fotografía documental es una fotografía, no sé si es el término, más light, de trabajos cortos. ¿Cómo te manejas con ese aspecto? Fíjate que sí, no hago proyectos largos, sí me gustaría hacer un proyecto fotográfico interesante, tengo algunas ideas, pero eso ya sería a nivel personal. Pero cuando es a nivel de que tengo que hacerlo para alguien, ahora mismo trabajo, la mayor cantidad de proyectos es para organizaciones de desarrollo, fundaciones, pero verdad no hago fotografía corporativa ni nada de eso. Entonces, cuando me toca salir, sí, solo máximo una semana, ¿verdad? Y en esa semana trato de documentar lo que las organizaciones me piden. ¿Cuál ha sido? Pero ya si yo desearía hacer, ¿perdón? No, sí, seguí con la idea. Sí, entonces, pero ya si yo quisiera hacer un proyecto a largo plazo, sí es algo que tendría que ser personal, pero a nivel de organizaciones sí no he tenido la oportunidad, más que una semana tal vez. De lo que has venido trabajando hasta ahora, ¿cuál es el proyecto que has hecho que te ha llamado más la atención o que te ha gustado más o que te ha impactado más? Y más o menos, tenés un trabajo por ahí, después lo estaba revisando hace un rato, que habla entre la sequía y la soledad, ¿puede ser? Fíjate que no. El trabajo que más me ha gustado, uno de los trabajos que más me ha gustado realmente fue con los garífunas, que es una tribu caribe africana. Ellos están instalados en las costas de Honduras, en las costas de Nicaragua. Entonces, ese trabajo es el que realmente he disfrutado mucho por esa riqueza cultural y también por esa barrera que al principio tocó bajar,
¿verdad? Porque ellos también son bastante celosos con su cultura, con su gente. Entonces, pero logré ir a un cayo, que digamos que un cayo es como una pequeña islita, ¿verdad? Sí. A un cayo donde hay una comunidad muy, muy interesante, y ahí, bueno, ahí pasé con ellos y pude fotografiar a niños y a adultos, a mayores, y que de hecho esas fotografías hace poco fueron, no sé si lo viste en una página web, esas fotografías de garífunas hace poco fueron expuestas en Roma, de hecho en la Casa de la Cultura de Argentina en Roma, Italia. Ellos organizaron una exposición fotográfica que se llama Latinoamérica Inspira, donde participamos 16 países, y yo representé a Honduras justamente con fotografías de los garífunas. Esta galería terminó justo el 31 de mayo y estuvo todo el mes ahí en Roma. La verdad que fue bastante interesante, y justamente fueron con fotografías de los garífunas. Trabajas mucho a diferencia de otros fotógrafos que hacen también fotografía documental, con que hemos tenido la oportunidad de conversar. Tu fotografía va a color, no en blanco y negro. ¿Es una decisión propia o es a pedido? No, eso sí es propio, y también trabajo color y trabajo con un solo lente. Yo siempre trabajo 50 milímetros, ¿verdad? Porque yo necesito que toda mi fotografía, sin importar el proyecto, se vea visualmente igual. Entonces, eso es algo que me he agarrado de eso en los últimos 2 años por lo menos. He trabajado solamente y exclusivamente con 50 milímetros. En algunos momentos tal vez me he sentido que me hace falta espacio atrás de mí para poder abrir un poco más el ángulo, pero no, me he adaptado. Claro. Me he adaptado, realmente es el único lente. Ando otro cuerpo, otra cámara, sí, pero no otros lentes. O sea, siempre salgo solamente con el 50 milímetros. Sí, ese lente, no somos mucho de ahondar en este tipo de entrevistas, no somos mucho de ahondar en la parte técnica, pero ese lente, el 50 milímetros, realmente tiene una magia, un algo que hace que la foto, en lo que es retrato, lo que es la fotografía documental, pues la foto tenga un atractivo muy especial. No es lo mismo un trabajo hecho con un 50 milímetros a, qué sé yo, con un lente, un teleobjetivo. El contraste, la calidad de imagen es muy, la composición es muy marcada con el 50 milímetros, la realza, a mi manera de verlo, realza mucho la fotografía. Este trabajo que tenés hecho con el que expusiste recién, que me estás comentando, que fue puesto en Roma, ¿qué puertas te abrió? ¿Cómo te proyectó? ¿Cómo se dio? Porque estuviste en Honduras, en un cayo, haciendo ese trabajo, y de ahí, ¡pum!, se fue directo para Italia. No es algo que se hace todos los días, no le pasa a todo el mundo. Si bien ya tenés una organización con la que estás trabajando, pero ¿cómo se da ese proceso de la fotografía que hiciste ahí en Honduras, pum, llegar hasta Italia? Ok, antes que nada, cuando decís la organización con la que estoy trabajando, no sé si está la idea que aún trabajo para la ONG, para Water for People. O sea, no, yo estuve 2009, 2014 con ellos. Ahí está. Y en el 2014 inicié como consultor audiovisual, ¿verdad? Que el nombre sofisticado sería storytelling, ¿verdad? O sea, el storytelling o el audiovisual. Entonces, desde el 2014 básicamente soy independiente como freelance y hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo he tenido la fortuna de trabajar con organizaciones como UNICEF, como la FAO, como, no sé, o sea, muchas organizaciones que tienen que ver con desarrollo locales e internacionales, ¿verdad? Entonces, volviendo a tu pregunta, esto está muy fresco, digamos que acaba de terminar. Sí. Lo que sí te puedo decir es que a nivel local fue bastante, se dio mucha cobertura. Yo conté al menos 10 medios de comunicación que le dieron cobertura sin pedírselos, ¿verdad? Y es chistoso porque uno iba medio copiando los textos del otro, iban usando las mismas fotos, y entonces digo yo, pucha, esta gente por lo menos
hubieran cambiado la manera de escribir, pero sí se copiaban entre sí, porque de alguna manera se estaba volviendo, no sé si viral, pero sí estaba ganando bastante atención. Entonces, ya en los últimos días entraron los grandes medios, o sea, grandes diarios del país que tienen mucha gente siguiéndolos, y ellos también publicaron, incluso una revista a nivel centroamericana que se llama Estrategia y Negocios. Esa también la publicó, de hecho tienen una sede en El Salvador. Entonces yo creo que eso es lo más importante que ha sucedido hasta ahora. No sé qué va a pasar más adelante, pero por lo menos llamamos la atención y espero que esto pues dé algún tipo de fruto. Si no, el simple hecho de poder representar a mi país con una cultura tan linda y tan rica como los garífunos, para mí eso ya es recompensa suficiente. Cuando como fotógrafo haces este tipo de trabajos, de proyectar algo de origen de tu país, ¿esperás conseguir transformar algo, modificar algo, o haces el trabajo y decís vamos a ver qué objetivo o qué resulta de todo esto? Por ahí, porque siempre uno dice, o hablando con otros fotógrafos, uno dice, bueno, hacemos una foto con la intención de que cierto evento no se repita, no se vuelva a dar, o hago una foto como para reforzar algo que está bien hecho, ponele. En tu caso, cuando trabajas este tipo de proyectos, ¿lo haces con más allá de que se vea o de hacer conocer tu trabajo? Desde muy adentro, desde muy de raíz, ¿tenés la visión de decir, bueno, de repente con este trabajo o estás buscando con ese trabajo transformar algo, modificar algo, aportar algo positivo para esa comunidad, para ese sector? ¿Con qué intención por ahí en lo personal? Después queda otro, en un renglón aparte, lo que es la parte comercial, monetaria, etc. Pero desde lo personal, ¿qué visión le das? Fíjate que desde lo personal, por ejemplo, hace poco hicimos un proyecto con una organización que el nombre es CARE, que es como cuidado, ¿no? CARE, pero aquí en nuestros países se conoce como CARE. Ajá, sí. Entonces es CARE Internacional, ¿verdad? Que es una organización que tiene más de 70 años, está en todo el mundo, una de las ONGs más grandes que existen, junto a Visión Mundial, junto a no sé, entonces con ellos hicimos hace poco, que es del artículo que vos leíste, Entre la soledad y la sequía. Sí. Que es en nuestro país existe una zona que se llama el Corredor Seco, donde, así como lo dice el nombre, hay muy poca agua, es un terreno muy árido, hay una pobreza que es extrema, y y también es una zona de mucha agricultura, pero es una agricultura que ha sido golpeada por la sequía. Entonces, con esta organización, con CARE, lo que queremos lograr, o lo que estamos logrando a través de este proyecto y mi parte, que fue documentar a estos agricultores y tratar de dar a conocer cómo ellos luchan con estas inclemencias del tiempo, ¿verdad? Entonces, gracias a todo este proyecto que hemos manejado con ellos, se abrieron muchas puertas, ¿verdad? Incluso con la agencia de USAID, que en nuestro país es la agencia de Estados Unidos para el financiamiento de proyectos sociales, y ahora se están haciendo varios proyectos de instalación de sistemas de riego, por ejemplo, para que estos agricultores puedan lograr esa seguridad alimentaria y poder también conseguir vender sus productos en mercados, en ferias locales, porque antes no lo podían hacer porque simple y sencillamente nada crecía ahí. Claro. Porque era muy seco. Entonces yo creo que si la organización simple y sencillamente hace todo esto sin documentar, entonces no hay manera de poder promocionar y que las otras organizaciones como USAID o como el Banco Mundial, que también está participando ahora, puedan darse cuenta de lo que sucede. Entonces básicamente, Fede, las organizaciones siempre que me contratan hay un objetivo común, que es poder mostrar qué es lo que se está haciendo en una zona específica o una región específica, para que otras organizaciones puedan replicar esto, o para que otras organizaciones puedan sumarse a un objetivo común. Entonces al final eso es lo que se busca. Ahora, en el caso de los garífunas sí fue un proyecto personal, y ahí lo que yo buscaba es básicamente lograr que estas personas sean vistas por otras organizaciones que puedan
ayudar, y en ese caso sí sucedió. En ese caso, gracias a estas fotografías, que esta fotografía fue hace como un año más o menos, hubo un apoyo por parte del UNICEF ahí, ¿verdad? Entonces se lograron útiles escolares, uniformes, se mandó bolsas de comida que no perecedera. Entonces, y esto fue gracias a las fotografías. Entonces eso fue realmente una satisfacción, ¿verdad?, de poder haber ayudado a través de la fotografía, de que esta comunidad pudiera tener ayuda del exterior. ¿Pensaste en algún momento cuando empezabas esta aventura, vamos a llamarlo así, esta aventura de ser fotógrafo, pensaste en algún momento que tus fotos llegarían a tener ese valor social tan marcado, tan importante, que por ahí para algunos parece que es algo pequeño, decir, bueno, unas fotos se consiguió algo, pero para quienes están recibiendo el beneficio como tal, tiene un valor incalculable? ¿Te has sentado un momento a pensar, decir, en algún momento me imaginé que esto me iba a pasar, o te ha afectado, te ha ayudado, te ha beneficiado ese tipo de resultados en tu trabajo, como para decir, me animo a proyectarme con algo más grosso, con algo más grande? Sí, definitivamente, al inicio, o incluso hace 2 años o hace un año, realmente no dimensionaba hasta dónde podía llegar una imagen en las manos correctas, ¿verdad? Porque al final muchas veces uno hace fotografías y las fotografías simplemente quedan en eso, fotografías. Pero fíjate que hace un año para acá las cosas han cambiado mucho. Incluso en esto de la pandemia, mi trabajo cambió de una manera bien interesante. Realmente el trabajo ha aumentado, y en vez de lo contrario, en vez de entrar en una crisis, mi trabajo como storyteller ha aumentado, ¿verdad? Ahora hay mucho más trabajo en momentos de pandemia. Por fortuna no me he contagiado. Hasta el momento no me he contagiado. Y esperemos que siga así. He sido bastante descuidado. Fíjate que yo no soy de esos paranoicos que andan con un spray de alcohol todo el tiempo en la mano, claro, con doble mascarilla, con anteojos para protegerse. No, he sido bastante descuidado. Pero el trabajo, como te digo, ahora ha sido mucho más interesante. Se me han acercado organizaciones también, sin despreciar las anteriores, pero sí organizaciones diferentes, organizaciones de talla internacional, que no sabía que tenían proyectos en el país, y con ellos he trabajado, y eso ha ayudado a las comunidades que están siendo entretenidas por estas organizaciones. Entonces eso no lo pensaba antes de la pandemia, y yo creo que la pandemia ha sido como más bien un empujón o un nivel más arriba de mi trabajo como storyteller. Si hay algo que hemos venido escuchando y analizando un poquito de estos tiempos, o de lo que le ha venido pasando a muchos fotógrafos, desde acá, desde Argentina hasta Centroamérica, Honduras, Guatemala, son los países con que hemos estado conversando en estos días, es que muchos fotógrafos concuerdan en que estos tiempos tan irregulares, tan complejos, tan difíciles, para el mundo de la fotografía ha sido como una especie de revulsivo, porque como que le ha dado un segundo aire, yo digo un segundo aire, pero como que le ha dado un empujón la visión del fotógrafo en general, de decir, de irse más a proyectos documentales, sociales, más humanos, me parece a mí. Ya no vamos tanto como que a lo comercial, a lo empresarial. No es que esté mal, solo que en estos tiempos donde muchos decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con la fotografía si no se puede hacer casi nada? Pero resulta que hubo una reinvención, yo creo que se giró la cabeza para otro lado, y encontramos que mira todo lo que se puede hacer gracias a estos tiempos tan irregulares. ¿Te parece que ha sido, que coincidís con el relato de otros fotógrafos que dicen más o menos que están en la misma posición? Nos ha ayudado a despertar, a tener visiones nuevas, a enfrentar nuevos proyectos, y que han tenido repercusiones positivas, no solamente en el país de origen, sino afuera también. Sí, fíjate que a nivel de tema, directamente, que he hecho proyectos directamente con el tema COVID, no he hecho ninguno. Realmente es como que las organizaciones, los primeros 2 meses de pandemia, marzo y abril,
sí fueron terribles. O sea, ahí no había nada de trabajo, no había absolutamente nada. Pero en eso, mayo, junio, como que las organizaciones dijeron, ok, o sea, no podemos parar, o sea, tenemos que seguir, ¿verdad? Tenemos que seguir y tenemos que documentar, y en eso, pues el trabajo empezó a llegar. Entonces, lo que sí te puedo decir es que por alguna razón ahora ha habido, por fortuna, más actividad, ha habido más trabajo, ha habido que las organizaciones se ponen con proyectos mucho más interesantes, las organizaciones son mucho más agresivas en cuanto a comunicar, en cuanto a documentar. Por alguna razón, creo que ellos fueron los que tuvieron este despertar, ¿verdad? Este despertar de decir, vamos a comunicar más, o simple y sencillamente por alguna razón yo me puse en el ojo de ellos, ¿verdad? No sé si a través, bueno, te lo digo, que mi mayor canal para poder promocionar el trabajo que yo hago es mi página web. Mi página web es la que realmente me ha ayudado a que las organizaciones me encuentren y me contraten, más que mis redes sociales. A mí, por ejemplo, Facebook, eso a mí no me ha vendido ni un tan solo peso. Entonces, ni un tan solo peso. Facebook para mí no ha servido para nada absolutamente. De hecho, ni lo uso, ni le paro balón, como decimos por acá. Instagram, más o menos, ¿verdad? Pero lo que más me ha funcionado realmente es la página web. Entonces, pues eso ha sido lo importante, y es interesante porque no sé si vos, bueno, podés hacer la prueba por ahí, pero las organizaciones internacionales que me han contratado me han dicho que en Google ponen fotógrafo Honduras y por fortuna salgo ahí. Salgo, sí. Hay un buen CEO, claro, ¿verdad? Y eso es lo más importante, pues. Ahora, antes de irnos, de cerrar la entrevista, nos vas a dejar tus direcciones por donde los oyentes pueden entrar, revisar, ver tus trabajos, y como siempre digo por acá, quién quita que entre esas personas que andan hurgando por ahí todo el tiempo buscando cosas, hay alguna empresa, algún patrocinante que esté dispuesto a financiar algún proyecto que tengas por ahí, porque también es válido. En este mundo uno nunca sabe quién es el que está del otro lado escuchándonos, y ojalá pues sea alguna empresa o algún particular que diga quiero invertir o quiero financiar un proyecto de este grupo o de este fotógrafo o lo que sea. Así que antes de cerrar el programa me vas a estar dando tus direcciones. Recién hiciste un comentario que me llamó mucho la atención, que cuando te estaba hablando sobre el alcance que tenías tu trabajo, dijiste lo importante que es cuando una foto llega a las manos correctas. ¿Qué tan complicado puede llegar a ser, desde tu punto de vista, con la experiencia que tenés, qué tan complicado puede ser hacer llegar esa imagen a la mano correcta? ¿Qué tanto demora, qué tantos obstáculos puede tener en el camino? Mira, hay un pensamiento, no sé si es pensamiento, refrán, dicho, no sé cuál es el término correcto, que dice, ojalá que la suerte me encuentre trabajando. Ajá. Y es así, o sea, creo que la manera de que la foto llegue a las manos correctas es trabajar mucho. Es subir mucho contenido, es mantener tus páginas web saludables, tus redes sociales saludables, y es de constancia, es de frecuencia. O sea, es muy difícil de que si vos haces pocas fotos, esa foto pueda llegar a esas manos correctas. Por ejemplo, hace poco tuve la suerte, la fortuna de que yo he trabajado mucho fotografía de café. En mi país hay mucho café. O sea, somos un país productor de café. Y gracias a la gran cantidad de fotografías que he hecho de café, la gente de Segafredo, no sé si has escuchado esa marca. Segafredo es una marca de café internacional italiana. ¿Verdad? Entonces, gracias a las fotografías que he hecho de café, ellos me contrataron para poder, porque ellos tienen un café de origen hondureño en Italia, ¿verdad? Entonces ellos hicieron una versión que se llama Segafredo Historia, Segafredo Historia, ¿verdad? Sí. Donde a través de un código QR vos agarras un empaque y vos escaneas ese código y se te abre la historia del productor que hizo el café que te estás tomando, o que cultivó o cosechó el café que te estás tomando.
Entonces hicieron esta nueva versión de Segafredo Historia, los empaques, y las fotografías que están ahí son las mías. O sea, hicimos una gira y ahora este empaque con fotografías mías se está comercializando en 8 países en Europa. ¡Apa! Entonces, ¿ves? Entonces eso es lo que te digo. Pero ¿qué pasa? Yo vengo haciendo fotografías de café hace 2 años ya. Y hasta ahora viene y sucede algo así. Tengo 2 empaques de 2 diferentes marcas que son masivas con fotografías mías, una en Holanda y otra en 8 países en Europa. Claro. Ese, por ejemplo, discúlpame que te interrumpa, ahí cuando empezaste a hacer la fotografía en este caso del café como tal, ¿empezaste como algo, como un encargo o fue una idea algo, qué sé yo, una idea que dices, me gusta la plantación de café, que hay mucho café, voy a hacer fotos de café y después veré qué hago con las fotos? ¿Fue así como que por iniciativa propia o porque ya te venían pidiendo algún trabajo o porque te empezaron a pedir algún trabajo sobre el café? Fíjate que todos fueron proyectos de organizaciones. El primer proyecto fue con una organización que se llama World Vision, que es igual de masivo como CARE, claro, como UNICEF. Aquí se llama Visión Mundial. Y ellos estaban trabajando con unas familias aquí en Honduras. Y justamente en el departamento se llama Departamento de Copán. Y el departamento de Copán es altamente cafetalero y esa fue mi primera experiencia con cafetales y con caficultores y con niños en trabajo infantil en campos de café. Entonces estamos documentando todo eso a través de Misión Mundial y me encantó el tema y a partir de ahí empecé a publicar esas fotografías porque en mi contrato siempre yo pongo el apartado donde dice de que yo puedo utilizar las fotografías con fines promocionales, pero no para vendérselas a terceros. Claro. ¿Ya? Entonces, de esa manera, porque hay organizaciones que te dicen, no puedes utilizarlas si no te damos un permiso por escrito, eso, pero yo no. O sea, yo siempre pongo eso en mi contrato y por suerte las organizaciones siempre aceptan. Y entonces yo puedo utilizar porque al final son tus fotografías, sos el autor intelectual de esas fotografías. Exactamente. Entonces, entonces yo siempre agarro esas fotografías, las promociono. Entonces yo creo que por ahí otras organizaciones luego empezaron a contratarme igual y hasta ahora que después de 2 años de hacer fotografías para varias organizaciones es que finalmente las fotografías que he hecho en Honduras han salido en empaques de marcas muy, muy importantes a nivel internacional. Y eso para mí es uno de los grandes logros, pues, de trabajar, ¿verdad? De trabajar y hacer muchas fotografías. Ahora, te doy un giro de 180 grados y te pregunto, la fotografía en Honduras, ¿cómo la ves? Del 1 al 10, ¿en qué escalón lo podés situar? La fotografía en general, no vamos a hablar nada más de la fotografía documental, de la fotografía periodística, la fotografía en términos generales. ¿Cómo la ves ubicada en Honduras hoy en día? Fíjate que el problema es que hay muy poca formación, porque de alguna manera la formación profesional te ayuda a despertar un poco, ¿verdad? Yo sé que hay muchos genios fotográficos allá afuera que nunca tuvieron una educación formal y son unos genios, ¿verdad? Simplemente son unos genios, pero igual son muy contados, o sea, no es la norma, no es lo que siempre sucede. Entonces, digamos, en Argentina no estoy seguro de que hay muchas escuelas importantes sobre fotografía, sobre filmografía, sobre lo que quieras. Entonces, de alguna manera, la cantidad de fotógrafos con un buen nivel, bueno, son muchos, pues. Pero aquí en Honduras, digamos que todo es como por amor al arte, todo es como de una manera autodidacta. Entonces, yo creo que eso sucede igual con otras artes, claro, como la música, como el cine. O sea, si en el país de origen no hay como una academia seria que realmente enseñe a las personas a hacer cine, a hacer música, a hacer fotografía, entonces al final de cuentas los que van a sobresalir son aquellas personas que pudieron desarrollar esta formación autodidacta y eso hace que sean muy pocos. Entonces en Honduras eso es lo que pasa, ¿verdad? Y en Honduras y en cualquier otro país donde no exista una educación seria del arte.
Y en cuanto a tu criterio personal, ¿cuál es el género que te parece a vos que tiene más demanda ahí en Honduras? ¿La fotografía documental, el fotoperiodismo, la fotografía de sociales, deportiva? ¿Dónde hay más campo de trabajo para el fotógrafo? Hay más campo de trabajo, pero también ha sido prostituido la fotografía social, digamos, bodas, 15 años y todo esto, que es algo que yo no hago, porque me parece que la fotografía es como las especialidades médicas. Claro. O sea, para mí, si vos tenés a un niño enfermo, no lo vas a llevar a un ginecólogo. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando las organizaciones piensen, ok, necesito que hagamos fotografía documental, que piensen en Elías. Claro. Entonces, la única manera de lograr eso, Fede, es haciendo un solo tipo de fotografía. Y eso es lo que yo hago, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que al principio todos cometemos el error de querer hacer fotografía de todo. Que hacemos fotografía de boda, hacemos fotografía de comida, hacemos fotografía documental. Y al final de cuentas, esa maduración es llegar a este punto, es decir, no, a mí me gusta esto y esto es lo que voy a hacer, nada más para que la gente se acuerde de mí cuando ocupen algo sobre el tema que yo hago. Tiene que ver un poco con estos tiempos que llaman hacer el nicho, el área de trabajo. O sea, me especializo en la fotografía documental y solo quiero ese nicho, fotografía documental, en tu caso puntualmente. Así es, y siempre me llaman, siempre me escriben a la página web, mira, tengo una boda a tal fecha, quiero ver cuánto me cobra. Entonces vengo y yo tengo amigos que hacen esto y inmediatamente les paso el número, ¿verdad? Bueno, mire, yo no hago esto, les aclaro, pero pueden llamar a tal persona. Y así está todo bien, pues. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo que más existe aquí en Honduras son fotógrafos de eventos sociales. Eso es lo que más existe. Eventos sociales. Y bueno, en algún momento de la profesión todos hemos tenido que pasar por el género de la fotografía social como una forma o de aprender alguna técnica o ejercitar la fotografía, o por ahí, bueno, desde el punto de vista económico tratar de paliar un poquito el tema, ¿no? Pero sí es un género que es difícil cuando uno, sobre todo a los comienzos, es un género que es difícil no tocarlo. En tu caso, bueno, ya, y es otra cosa, pues tenés la formación en el área de comunicación y después te fuiste a trabajar, a estudiar directamente artes fotográficas, entonces bueno, eso te permitió ya entrar con una visión totalmente diferente en lo que es la fotografía y bueno, no tuviste que tocar ese género. Pero son posturas totalmente válidas, como decimos acá. Hay quienes prefieren un estilo que otro. Hay gente que, por ejemplo, me dice, no, bueno, yo no tengo problema, yo hago de todo un poco. Obviamente por ahí no son trabajos tan profundos, tan especializados, va con el gusto del fotógrafo, lo que quiere transmitir, lo que quiere hacer. Pero, como decimos, son conceptos totalmente válidos, posturas totalmente válidas. Y bueno, desde tu punto de vista, tu experiencia, tu trabajo, pues te ha venido de 10 puntos hacer tu nicho en el campo de la fotografía documental y sobre todo, algo que no es muy común es que estás, bueno, actualmente me dijiste ya estás independiente, pero arrancaste ya trabajando para varios medios, para varias organizaciones que te permitieron también dedicarte a ese género puntual de la fotografía documental, que eso es algo bastante importante y poco usual. Sí, correcto. Y también aparte de eso, Fede, también hago video documental. Entonces, no solo fotografía, sino que también hago el tema de las historias de éxito, por ejemplo. Las historias de éxito de estas organizaciones, contamos las historias de un personaje en especial y contamos toda la historia, ¿verdad? Al principio le pasaba esto, digamos, no tenía acceso a agua y gracias a la intervención de esta organización se logró perforar un pozo. Y ahora el niño ya no tenía que caminar 4 a traer el agua y eso le provocaba dolor de espalda y eso provocaba que el niño no fuera a la escuela porque se gastaba toda la mañana en ir a recoger agua a un río. Entonces todas esas historias de éxito también las contamos, tanto en fotografía como en video. Entonces digamos que es algo integral, ¿verdad? Entonces no solamente hago eso, como te digo, mi formación en video empezó en el 2004 con la productora de televisión, entonces de alguna manera aprendí el oficio
de producir videos y luego entró la fotografía. Pero al principio lo que hacía era puro video, pues. Entonces ahora me está funcionando mucho haber empezado por ahí porque me permite ofrecer el servicio completo. Claro. Últimamente los proyectos que he realizado es fotografía y video. Siempre llevo a alguien para que me ayude en la parte de grabar el video. Claro. Y yo dedicarme específicamente a la fotografía, pero la edición sí la hago yo. La edición del video la hago yo y obviamente el revelado digital de las fotografías. Perfecto. Elías, en estos más de 10 años que tenés en el medio fotográfico, ¿sentís que ya has hecho el proyecto que querías hacer, el que te habías imaginado, o todavía estás pensando o imaginándote o soñando, el término, soñando con ese proyecto que todavía no ha llegado? Sí, claro. De hecho, yo tengo varios proyectos personales que ya son un poco más de más larga duración o proyectos con alguna organización que también me lo he imaginado, que yo sé que en algún momento va a llegar. Por ejemplo, yo le he tirado, Fede, a proyectos en África. Entonces, digamos, hay una organización importante que se llama Comercio Justo, que ellos están en todo el mundo y ellos han tirado consultorías en África, pero por el tema del COVID, claro. Entonces es más fácil agarrar a alguien de África, aunque les guste tu trabajo, pero yo les he tirado, o sea, yo he tenido la fe, Fede. Claro, Yo he tenido la fe de participar y he gastado horas y horas en armar una propuesta relacionada a ese proyecto, ¿verdad? Donde incluyó todo, los viajes, la alimentación, hotel y luego los honorarios, y se las mando y lo hago con toda fe. O sea, yo te lo aseguro que yo no estoy haciendo la propuesta pensando ¿para qué estoy haciendo esta propuesta si no me la van a dar a mí? Claro. O sea, es lo más fácil de pensar, es lo más lógico, pero yo tengo fe de que en algún momento va a suceder. Yo tengo un buen amigo publicista mexicano que siempre me decía: Elías, vos nunca sabes a dónde va a saltar la liebre. Exactamente. Nunca sabes dónde va a saltar la liebre. Entonces vos tenés que seguir tirando hasta que cuando salte le pegues. Claro, es como decíamos hace un rato, no sabemos quién está escuchando el programa en este momento y por ahí te puede dar una mano a desarrollar alguno de esos proyectos que tenés en mente, y ahí está el momento justo, a la hora justa, con el tema justo. Eso espero, la verdad que sí. Esperemos que sea así. Bueno, Elías, no me quiero ir sin preguntarte tus contactos, tus redes, por donde nuestros oyentes pueden conocer tu trabajo, cuál es tu web, cuál es tu Instagram. Por ahí si quieres dar el Facebook, si bien por tema de laburo como que no ayuda mucho, pero las redes que quieras compartir para que los oyentes vean, conozcan tu trabajo, te contacten. Sí, claro. Mira, en Instagram aparezco como Fotoasaf, que sería foto en inglés, PHOTO, y Asaf, ASSAF, ¿verdad? No sé si ahí en el texto del podcast vos lo podrías incluir. Sí, sí, no habría problema. Ajá, entonces es así, Fotoasaf, y en mi página web es eliasasaf.com. El ASAF así es ASSAF al fin, al F de foco y .com. Entonces esas dos son como las dos plataformas más importantes. También tengo la red profesional de LinkedIn. Ajá. Y ahí también aparezco como Elías Asaf Storytelling. Perfecto. Entonces yo con gusto te paso eso por el privado, por si lo querés incluir en el... Perfecto, sí, buenísimo. Por ahí así cuando vayan al programa, al podcast, pues tienen los correos y los contactos donde te puedan ir ubicando. Y antes de irme, una pregunta casi que estamos haciendo obligada a los fotógrafos ahora que está poco Latinoamérica, aunque sea a través de un programa de podcast, de una conversación. Las personas que están del otro lado dicen: yo llego al aeropuerto de Honduras con mi cámara en la mano, sé que me tengo que tomar un café porque ya sabemos que Honduras es un país cafetero,
Entonces me tomo el café en el aeropuerto y ¿qué zona de Honduras me decís? No te podés ir de Honduras sin hacer foto a. Fíjate que depende de tus gustos. Digamos, si sos muy aventurero, de esos tipo aventurero que tiendas de campaña, que selvas, etcétera, bueno, sería la Mosquitia. Ajá. Si se llama la Mosquitia, que es la zona, es como el Amazonas de Centroamérica. Ajá. Es un lugar bastante complejo, pero es una selva completa. Si sos, digamos, un fotógrafo de naturaleza, que te gusta la fotografía de insectos o la fotografía de mariposas raras, de pájaros, de animales salvajes, de serpientes, cocodrilos, todo está en la Mosquitia. Todo está en la Mosquitia. Y hace poco ahí en la Mosquitia se encontró una ciudad de una civilización que no es maya, porque nosotros aquí en Honduras la civilización más importante es la civilización maya. Esta es otro tipo de civilización que ya se está estudiando y es ahí en la Mosquitia, y que se llama la ciudad mono, la ciudad blanca. Ajá. Entonces es súper interesante, súper interesante. Si tu onda es la fotografía documental, entonces ya es el Caribe, ¿verdad? Donde te vas a encontrar alogarífonas, o la parte occidente, donde está la zona cafetalera, donde te vas a encontrar otras tribus. Entonces ahí es súper interesante. Y si tu cuestión es la fotografía acuática, pues las islas de la bahía, ¿verdad? Que ahí está el segundo arrecife de coral más grande del mundo, en las islas de la bahía. Después de Australia sigue Honduras con el coral. Entonces ahí están igual. También ahí está el pez ballena, ¿verdad? Que solamente su hábitat es ahí en Honduras y en ningún otro lado más. Entonces vos podés nadar, incluso si sos un fotógrafo acuático, vos podés nadar a la par de ese monstruo, es totalmente inofensivo. Y bueno, y por eso te digo, entonces depende de qué tipo de fotógrafo sos. Ahí tenés como para todos los gustos, para todo, casi todos los géneros fotográficos. Así que, sí, el que está esperando que esta situación tan irregular se normalice y diga, bueno, ahora dónde me voy a liberar un poco el estrés y las ganas de usar la cámara, pues bueno, tenemos un destino ahí en Honduras donde nos podemos deleitar con grandes paisajes y grandes fotos y disfrutar de un buen café hondureño. Sí. Bueno, Elías, la verdad quiero sí, realmente... Sí, realmente quiero invitarlo porque yo sé que al final los medios internacionales a veces hacen muy mala propaganda de nuestro país, que es un país peligroso, que es un país esto, lo otro, y la verdad no. O sea, yo he andado con mi cámara, he andado con el equipo importante en muchos lados de Honduras y jamás ha sucedido nada en los 10 años que tengo de estar visitando cualquier cantidad de lugares, montañas, zonas rurales, y jamás ha sucedido nada. Entonces no tengan miedo, ¿verdad? Honduras no es como lo pintan. De hecho, Honduras es un país muy bonito, y el que viene realmente queda bastante impresionado con toda la riqueza cultural y natural que tenemos. Y por qué no, si hay algún fotógrafo que esté interesado en desarrollar algún proyecto en alguna de estas zonas que vos nos acabaste de mencionar, pues ya tiene una referencia, tiene a quién contactar para pedirle información o para que lo ayude a coordinar su estadía ya en Honduras. Te pueden contactar a vos y yo me imagino que gustosamente le vas a dar una especie de bitácora para cómo emprender, qué es lo que necesitan para estar ahí en Honduras en su estadía. Porque de repente forman parte del mismo proyecto, ¿quién quita? Claro que sí, con todo el gusto, y si me dejas te lo acompaño. Perfecto. Ojalá y en algún momento tengamos la dicha yo me estoy comprometiendo públicamente con todos los entrevistados. No sé si logre salir de acá de Buenos Aires, ojalá que sí, pero me estoy comprometiendo con casi todos los invitados. Y bueno, en algún momento nos iremos a cruzar. No sé si va a ser en alguna convención internacional por allí, si algún invitado va a organizar algo y nos va a invitar, o bueno, de a poquito voy a ir visitándolos a todos. No sé por cuál de las 3-4 opciones que acabo de tirar se dé, pero ojalá que en algún momento nos podamos encontrar y compartir un poco también estas experiencias y vivencias que me imagino que cada vez que uno se reúne con otros fotógrafos, la verdad, no alcanzan los días para
para contar las vivencias, las experiencias, la información, los conocimientos que uno va adquiriendo, no solamente en el campo de la fotografía, sino en el quehacer, en la vida diaria, porque no solamente estamos, cuando hacemos una foto, registramos parte de la cultura de un lugar, de un sitio, de un país, parte de su historia, y es algo que va enriqueciendo y nos va llenando de información que muchas veces entre fotógrafos, más que hablar de fotos, se habla de eso, sobre todo en el género del fotoperiodismo, en el género de la fotografía documental. Más allá de hablar de cámaras, de equipo, de todo eso, se habla de lo que uno va viviendo, lo que uno va haciendo, lo que se va descubriendo. Y eso es algo también bastante interesante, muy apasionante, que nos regala este mundo de la fotografía. Así es. Definitivamente el mundo de la fotografía me ha conectado con personas, como te digo, en ese certificado en Santa Fe, me hice muy amigo de toda esta gente que en otra ocasión pues eso nunca hubiera sucedido, y la verdad que al final, igual que la matemática, la fotografía es un lenguaje universal. O sea, no necesariamente ocupas hablar su mismo idioma, sino que compartir las imágenes y de esa manera vos conectás, ¿verdad? Vos conectás con las personas. Exactamente. Bueno, Elías, te agradezco la verdad por la entrevista, por la oportunidad de conocer un poco de tu trabajo, de darnos a conocer, darnos esa información tan importante de Honduras, esa visión que tenés de la fotografía, tu forma de trabajar, que por ahí puede inspirar a otros fotógrafos, ya sea que ya tengan un recorrido amplio en el campo de la fotografía o que apenas se estén iniciando. Por aquí, por este canal, servimos como una especie de guía, de referencia, como para guiar un poquito a esas personas que están empezando o, como digo yo, por ahí no han encontrado la luz al final del túnel para decir por qué género me voy, qué tipo de trabajo puedo hacer, no sé por dónde entrarle a esto, quiero hacer algo que aporte, pero no sé. Y por ahí, en este tipo de charlas, de conversaciones que vamos teniendo en los diferentes programas con la visión de fotógrafos de toda Latinoamérica, pues vamos encontrando, puedo hacer un trabajo como este sin necesidad de hacer exactamente lo mismo, que es imposible, porque todos los fotógrafos tenemos miradas totalmente distintas, pero nos pueden dar ideas como para emprender proyectos. Entonces, esto que estamos haciendo hoy, de conversar de tu trabajo, de tu visión de la fotografía, de cómo es la fotografía ahí en Honduras, qué es lo que se hace en Honduras, pues nos ayuda a compartir y a hacer de este mundo de la fotografía que sea tan interesante y tan apasionante como lo decimos acá en el programa. Así que de verdad te agradecemos de todo corazón la oportunidad, tu tiempo para estar con nosotros, y esperemos que puedas seguir contando contigo. Ya te tengo anotado, como siempre se lo digo a todos mis entrevistados, ya te tengo agendado tu contacto, así que por ahí no va a ser la única entrevista que tenemos. Más adelante, cuando tengas algo por allí que quieras compartir, que quieras dar a conocer, pues gustosamente tenés el programa abierto para darlo a conocer, para conversar con nosotros sobre la fotografía ahí en Honduras, sobre proyectos que hay por allí, sobre eventos que se vayan a dar en Honduras en el marco de la fotografía. Así que muchísimas gracias, Elías. Muchas gracias a vos, Fede, por la oportunidad. Realmente fue bastante interesante y espero que tu programa pues alcance esos éxitos y esa escala que vos estás trabajando, ¿verdad? Hay que seguir trabajando. Ya vas a ver que muy pronto va a ser un super programa tuyo, y te deseo la mayor de la suerte y la mayor de los éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tocar madera porque así sea. Elías, gracias y muchísimos éxitos, y que sigan llegando ideas así interesantes que te permitan seguir desarrollando proyectos que sigan aportando no solamente a tu país, sino también en el extranjero. Muchísimas gracias. Gracias, Fede. Chao. Hasta luego. Bien, y esa era entonces la entrevista que tuvimos con Elías Assaf, fotógrafo hondureño, con quien tuvimos el grato placer de charlar y conversar acerca de sus proyectos, sus trabajos, la fotografía que se viene desarrollando en este país de Centroamérica. Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @fotoconfede. También nos pueden ubicar en nuestra cuenta de Facebook. Estamos como Federico Murúa en @fotoconfede.
y este programa y muchos otros más. Y también puedes seguirnos en nuestra cuenta en YouTube, estamos como Federico Murúa, donde también puedes seguir y escuchar los programas que tenemos preparados o que venimos preparando semana tras semana sobre el apasionante mundo de la fotografía. Un saludo y que pasen una feliz semana. Nos vamos despidiendo y les recordamos que próximamente vamos a estar trayéndoles más entrevistas con fotógrafos latinoamericanos y españoles, pues que nos pueden dejar y aportar cosas positivas y productivas al mundo de la fotografía. Vienen fotógrafos cubanos, más entrevistas con fotógrafos venezolanos, argentinos, de República Dominicana, vienen fotógrafos de Uruguay, así que no se pierdan el programa porque estamos abarcando toda Latinoamérica, no se lo pierdan. Y ya saben, nos escuchamos semana tras semana por aquí, por nuestro canal de podcast y también por YouTube. Chau, chau, nos vemos.